Bueno, y para terminar la unidad de leucemias agudas, vamos a ver finalmente la clasificación de la Organización Mundial de la Salud. Como ya les dije, la OMS lo que hizo fue integrar toda la información que había hasta el momento por el estudio de los diferentes grupos. Lo que hizo es juntar lo que es la morfología, la citoquímica, el inmunofenotipo, las alteraciones genéticas y también tratar de describir cuáles eran los eventos moleculares que producían esas alteraciones genéticas. Lo que hizo la OMS es crear o desarrollar una clasificación para las leucemias agudas que sea de tipo universal, de modo de tipificar correctamente al paciente y tener básicamente el pronóstico y determinar cuál es la terapéutica más adecuada para el paciente que desarrolla una leucemia aguda. La OMS empezó con esta clasificación en el 2001 y comenzó clasificando en primera instancia las leucemias mieloblásticas agudas. Cuando generó su primera clasificación, las había diferenciado en 4 grupos, pero en la última revisión que hizo la OMS, que fue en el 2016, las leucemias mieloblásticas agudas las ha clasificado en 10 grupos. O sea que ya tenemos 10 grupos diferentes de leucemias mieloblásticas agudas según la clasificación de la OMS, y dentro de estos grupos tenemos subgrupos de leucemias. ¿Cuál es la clasificación por la que, o cuál es la característica, la categoría por la cual las ha clasificado? Básicamente la OMS se rige a través de la alteración genética. La alteración genética es la que describe y clasifica al tipo de leucemia para la Organización Mundial de la Salud, porque a través del evento genético se puede tener una relación en cuanto al pronóstico y al tratamiento del paciente. Dentro de estos grupos hay algunos que tienen una incidencia a nivel poblacional mayor. Entonces son los que nosotros vamos a ver, no vamos a ver todas las leucemias, porque son muchísimas. Y vamos a ver un grupo que clasificamos, que son las leucemias mieloblásticas agudas con alteraciones genéticas recurrentes. Este es uno de los grupos que primero ha clasificado la OMS, están muy bien desarrollados. Y este grupo de leucemias se caracterizan porque hay una fusión entre genes y que se produce un gen de fusión que va a codificar para una proteína quimérica, y la aparición de esa proteína quimérica es uno de los eventos que permite el desarrollo de la leucemia en un individuo. No es el único evento, pero sí se requiere su presencia para que se desarrolle la leucemia. Dentro de este grupo, una de las leucemias descritas por la OMS es la leucemia mieloblástica aguda con translocación 821, o también denominada RUNX1T1. Eso es porque el gen RUNX1 se fusiona con el gen RUNX1T1 y eso genera la aparición de una proteína quimérica. Este gen RUNX1 es esencial para la hematopoiesis normal, mientras que el gen RUNX1T1 es un gen correpresor de la transcripción. Al generarse esta proteína quimérica,
la función, obviamente estos genes se afectan, y lo que se produce es una alteración a nivel de la diferenciación mieloide. Esto va a generar que aparezcan células de tipo blastos, que son de gran tamaño, con un núcleo irregular, tienen abundante citoplasma, y en ese citoplasma se pueden apreciar gránulos azurófilos y también se puede observar la presencia de bastones de agua. Esta morfología de los blastos de la leucemia con traslocación 821 se corresponde a las características morfológicas de la leucemia M2 descritas por la FAB. Además de la presencia de estos blastos, se pueden observar neutrófilos en todos sus estadios de maduración. Y además se puede observar aumento de eosinófilos y basófilos, y en estos células neutrófilas en sus diferentes estadios, además se puede observar disgranulopoiesis, o sea, se pueden observar alteraciones de la morfología, o sea, no presentan una morfología normal. En cuanto a la citoquímica, la OMS describe que son mieloperoxidasa y Sudan Black positivo. Y en cuanto al inmunofenotipo, estos blastos son CD34, HLA-DR, CD13, CD15 y CD19 positivo, y pueden expresar el CD33, pero en forma débil. Además, si estas células expresan el CD56, esto le confiere un mal pronóstico al paciente, porque generalmente la expresión del CD56 está asociado a una infiltración a nivel del sistema nervioso central y puede acarrearle al paciente alteraciones a nivel neurológico. Otra leucemia perteneciente a este grupo es la leucemia mieloblástica aguda con inversión del cromosoma 16 o traslocación entre los cromosomas 16. En esta leucemia, el evento que se produce es una fusión del gen CBF-beta, que está en el cromosoma 16, con otro gen que es el MYC-11. Eso genera un gen quimérico y que va a generar una proteína quimérica que altera la diferenciación de los eosinófilos, generando eosinófilos atípicos. Por lo tanto, cuando se observa la morfología en este tipo de leucemia, lo que tenemos son un componente mielocítico y un componente monocítico. O sea, es una leucemia mielomonocítica, en donde el componente mielocítico está representado por eosinófilos atípicos que presentan en su citoplasma gránulos basófilos. Por lo tanto, esta morfología se asocia a la leucemia M4 con eosinofilia de la FAB. En cuanto a la citoquímica, los componentes mielocíticos son mieloperoxidasa y Sudan Black positivo. Los eosinófilos atípicos dan la cloroacetato esterasa y el PAS positivo, y los componentes de tipo monoblástico dan las esterasas no específicas positivas. Los marcadores inmunológicos que expresa la OMS son blastos que forman parte del componente mielocítico, CD34, CD17, CD33 y CD13 positivo.
Y los que pertenecen al componente monocítico son CD14, CD15, CD11, C positivo. ¿Cuál es el pronóstico de los pacientes que presentan esta alteración? Que tienen un pronóstico muy favorable porque responden muy bien a la terapéutica y la mayoría de ellos logran una remisión completa de la patología. Otra leucemia descrita en este grupo es la leucemia promielocítica con fusión PML-RAR-alfa. Acá lo que tenemos es una fusión del gen PML con el gen RAR-alfa que codifica para el receptor alfa del ácido retinoico. Y esto obviamente va a generar una proteína quimérica. ¿A qué se corresponde esta leucemia descrita por la OMS? A la leucemia promielocítica M3 de la clasificación FAB. Y la OMS también describe dos variantes para esta leucemia. La típica o granular, que cursa con leucopenia, en donde las células son de aspecto promielocíticos, presentan gran cantidad de gránulos a nivel citoplasmático, presentan bastones de Auer y los núcleos presentan las escotaduras que ya habíamos descrito en la M3 de la FAB. En la otra variante que describe la OMS es la variante microgranular, en donde cursa con leucocitosis, y acá la diferencia morfológica es que no presentan gránulos acidophílos y se pueden observar muy pocos bastones de agua. Sí mantienen la forma del núcleo, que es escotado o incluso puede ser bilobulado. En cuanto a la citoquímica, la mieloperoxidasa, el Sudan Blanc y la cloroacetato esterasa son bien positivas. Y en cuanto a los marcadores inmunológicos, la OMS describe que son CD33, CD13, CD9 positivos, y la forma hipogranular además puede expresar el CD34 y el CD2. Y estos blastos o estos promonocitos atípicos son HLDR y CD4 negativos. En cuanto a su pronóstico, las leucemias que presentan este tipo de alteración genética responden muy bien al tratamiento con ácido holotransretinoico. Por lo tanto, tienen un pronóstico también favorable. La siguiente leucemia que vamos a ver es la que cursa con translocación 911, en donde participa un gen MLL, son las siglas, que este gen regula el desarrollo celular y se produce una translocación con el cromosoma 11. Este gen MLL codifica para una histona que tiene actividad de metiltransferasa y que regula la transcripción por remodelación de la cromatina celular. Cuando se produce esta translocación, este gen queda envuelto, queda inhibido, entonces ahí se produce la alteración porque no puede regular la transcripción celular. ¿Cuál es la importancia de esta leucemia? Que es una de las leucemias mieloblásticas que se da con mayor incidencia en los niños. La morfología básicamente es de tipo monoblástica. Los blastos son de la línea monoblástica y algunas de estas leucemias con translocación 911 también pueden ser de tipo mielomonocíticas. Entonces, ¿qué vamos a ver en cuanto a la morfología de los blastos presentes en esta leucemia? Básicamente van a aparecer monoblastos y también pueden aparecer células con morfología de tipo promonocitos. En cuanto a la citoquímica, estas células son
esterasas no específicas positivas, y en el caso de tener un componente mielocítico pueden dar la mieloperoxidasa débil. Los marcadores inmunológicos corresponden a la línea monoblástica, son CD14, CD4, CD11 positivo, CD64 y CD36. Y en el caso que también haya componente mieloide, son CD13 y CD33. Los pacientes que desarrollan este tipo de translocación, la translocación 9-11, tienen un pronóstico intermedio, ¿no? Y como les dije, la importancia es porque se da o forman parte del grupo de las leucemias mieloblásticas que se da más bien en los niños. La otra leucemia que pertenece a este grupo es la megacarioblástica con translocación 1-22. Aquí lo que se produce es una fusión entre el gen RBM15 y el gen MKL1. Este gen de fusión lo que va a producir es una modulación de la remodelación de la cromatina, de la diferenciación y de algunas vías de señalización extracelular que participan en lo que es la hematopoiesis. Esta leucemia megacarioblástica con translocación 1-22 es una leucemia que afecta principalmente o que se ve en niños menores a 3 años. Y además cursa con infiltración a nivel del hígado y a nivel del vaso. Los blastos que se observan en este tipo de leucemia son de morfología tipo de megacarioblastos, que son pequeños y algunos pueden ser más grandes. Se observan a nivel de médula ósea y también se pueden observar a nivel de sangre periférica. La morfología es similar a la leucemia M7 descrita por la FAB. Y en esta leucemia también cursa con fibrosis, o sea, con aumento de las fibras de reticulina y de colágeno a nivel de médula ósea. En cuanto a los marcadores inmunológicos, la OMS describe que para que nosotros podamos clasificarla, necesitamos que se expresen las glicoproteínas plaquetarias. Y además se ha visto que también pueden expresar algunas de estas células marcadores de origen mieloide como es el CD13 y el CD33. Otro grupo que también describe la FAB son las leucemias mieloblásticas agudas con cambios relacionados con mielodisplasia. En este grupo, ¿qué se engloban? Se engloban pacientes que ya han sido diagnosticados con otro grupo de síndromes que afectan también a la serie leucocitaria, que son los denominados síndromes mielodisplásicos. Los síndromes mielodisplásicos son un grupo de patologías que también se desarrollan por alteraciones genéticas y cuya complicación es que los pacientes pueden evolucionar a una leucemia mieloblástica aguda. Entonces, todos estos pacientes que desarrollan un síndrome mielodisplásico y que luego van a evolucionar a una leucemia mieloblástica aguda, esos pacientes, las OMS, para diferenciarlos de otro tipo de alteraciones o etiologías que pueden llevar a la leucemia mieloblástica aguda, los engloba bajo las leucemias mieloblásticas agudas con cambios relacionados con mielodisplasia. Nosotros más adelante vamos a ver qué son los síndromes mielodisplásicos y cuáles son las alteraciones genéticas
relacionadas a estos síndromes. Otro grupo son las leucemias mieloblásticas relacionadas con la terapia. Acá la OMS engloba todos aquellos pacientes en donde la terapéutica o la exposición a ciertos agentes hacen que lleven a la aparición de leucemias mieloblásticas agudas. Y acá tenemos dos. Las leucemias mieloblásticas agudas relacionadas con agentes alquilantes, en donde esos agentes alquilantes, como primera instancia, a los pacientes le generan la aparición de un síndrome mielodisplásico. Y ese síndrome mielodisplásico puede después evolucionar a una leucemia mieloblástica aguda. Esto lo diferencia, es diferente para las leucemias mieloblásticas agudas que se generan por síndromes mielodisplásicos por alteraciones genéticas. Acá la etiogenia es el contacto con algún agente alquilante o con alguna radiación. Generalmente la morfología de los blastos en este tipo de leucemias se asemejan a los blastos de las leucemias M1, M4, M5, M6 o M7. O sea, muy variado. Puede producir una proliferación de cualquiera de las líneas celulares. El otro grupo son las leucemias mieloblásticas relacionadas con inhibidores de la topoisomerasa. Los inhibidores de la topoisomerasa son o se usan para la terapéutica de pacientes con neoplasia, o sea que se usan para la aplicación de la quimioterapia. Es por lo tanto que en estos pacientes que se les administra este tipo de quimioterapia hay que controlar la dosis y hacerle un control exhaustivo porque como complicación se podría llegar a desarrollar una leucemia mieloblástica aguda y que generalmente son de tipo monocíticas o que pueden tener el componente mielomonocítico. Tienen un buen pronóstico porque generalmente responden a la quimioterapia. Otro grupo descrito por la OMS son las leucemias mieloblásticas agudas, que las llama como otras categorías. Acá, ¿qué va a englobar? Las leucemias mieloblásticas agudas indiferenciadas, que corresponden al subtipo M0 de la FAP, y las leucemias mieloblásticas con diferenciación mínima, que corresponden a las leucemias M1, también descritas por la FAP. El siguiente grupo son las leucemias mieloblásticas agudas de linaje ambiguo. Dentro de este grupo que engloba la OMS, las leucemias indiferenciadas, que habían sido descritas por el grupo EGIL a través de los marcadores inmunológicos. Y acá, bajo este grupo, la OMS las engloba y son todas aquellas leucemias en donde los marcadores inmunofenotipos no corresponden o no permiten clasificarlas ni como leucemias mieloides ni linfoides. Y dentro del otro grupo, las leucemias de fenotipo mixto engloba las leucemias que el grupo EGIL había clasificado como leucemias bifenotípicas. Acá la OMS las describe o las engloba como de fenotipo mixto, y son aquellas que expresan antígenos mieloides y linfoides de línea B o de línea T. Y lo mismo la OMS ha hecho para las leucemias linfoblásticas agudas, en donde en esta última revisión ha desarrollado una clasificación básicamente para las leucemias linfoblásticas de tipo B.
en donde tenemos las leucemias, linfomas, linfoblástico B, la leucemia linfoma linfoblástico B no especificado, y después las leucemias linfoblásticas de tipo B con alteraciones genéticas recurrentes. Lo que ha hecho es clasificarlas de la misma forma que a las mieloblásticas. Clasificarlas en los subgrupos de acuerdo a la alteración genética. Y en cuanto a las leucemias de tipo T, ha descrito una entidad de tipo provisional, o sea que todavía no la ha caracterizado, esta clasificación es de tipo provisoria, y también ha descrito una entidad provisional, una leucemia relacionada a las células natural killer. Entonces, en cuanto a la clasificación de la OMS, lo que la OMS toma en cuenta primariamente para clasificar a las leucemias es el evento o la alteración genética, y a partir de eso lo va a asociar a la morfología, al inmunofenotipo, y también lo va a asociar al pronóstico y a cómo responde el paciente en cuanto a la terapéutica. Hasta el día de hoy, la clasificación más desarrollada es a nivel de las leucemias mieloblásticas agudas. En cuanto a las leucemias linfoblásticas, hasta el momento solo ha descrito las de estirpe B, las T y las de tipo natural killer todavía están como entidades provisionales. Y bueno, con esto terminamos todo lo que es la unidad 6 con respecto a lo que son las leucemias agudas.